Queremos que el Señor aumente nuestra fe. Aquí en María Evangelizadora Radio nos complacemos en presentar Crece en tu Fe con nuestro hermano Américo Tejada. Aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras. Y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu Fe, vamos a estudiar el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo describe desde Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Vamos a comenzar este segmento con oración. Lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio público son dados al Padre Félix Trux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Comenzando el Evangelio de San Mateo, vamos a omitir la lectura de los 17 primeros versículos porque hablan de la genealogía de Jesús. Y no quiero que mis hermanos y hermanas que me escuchan, radio creyentes, se pongan un poquito aburridos porque es un poquito aburrido estos primeros 17 versículos. Así que yo se los voy a dejar para que ustedes lo lean en sus casas. Eso sí, vamos a hacer un pequeño comentario y después hablaremos versículo tras versículo. Amén. Dice, el libro de la generación de Jesucristo es el título del Evangelio de Mateo, que nos narra el nacimiento del Hijo Eterno del Padre, que se hace hermano nuestro. Jesús es visto con la nueva génesis del hombre, principio y fin del mundo creado por Dios. Después de la genealogía, los primeros 2 capítulos son una introducción de tipo narrativo. Se trata de relatos teológicos, típicos de la literatura hebrea, que explican textos bíblicos con narraciones edificantes. Pero aquí, el apóstol Mateo no comenta un texto bíblico con episodios de la vida de Jesús, sino la vida de Jesús con textos bíblicos y otro material. Se trata de relatos cristológicos. El primer capítulo presenta el origen de Jesús, origen a la vez humano y divino. Es hijo de David según la carne e hijo de Dios según el Espíritu. A través de los descendientes de Abraham, Dios
entra en la historia del hombre y el hombre en la historia de Dios. El prototipo del creyente es José, el esposo de María, de quien recibe al Hijo de Dios como hijo propio. El segundo capítulo proyecta la vida futura de Jesús, que será escogido por los alejados y no por los cercanos. Vuelve a recorrer el destino del pueblo que desciende a la esclavitud de Egipto y asciende a la tierra de los padres. En el Nazareo se cumple lo que han dicho los profetas. En estos primeros 2 capítulos, 5 veces sobre el total, Mateo habla del cumplimiento de las Escrituras. El material que es común con los otros evangelios que Mateo tiene a su disposición para construir estos relatos está constituido, además de las citas bíblicas, por las genealogías, por los nombres de los padres de Jesús, por su ascendencia davídica, por la fe en su divinidad, por la concepción virginal, por obra del Espíritu Santo, por su nacimiento en tiempo de Herodes y por su permanencia en Nazaret. El resto del material es suyo y no está atestiguado por otras tradiciones evangélicas. El hecho de que el tono de los relatos sea el de un midrash no implica ni perjudica la atendibilidad de los hechos, que se han de verificar cada vez. Lo importante para Mateo es interpretar la Escritura a la luz de Jesús y de su Espíritu. Hermanos, este primer trozo es una lista de nombres divididos en 3 periodos que van desde Abraham hasta Jesús. La carne del Hijo de Dios pasa a través de los que le han precedido. De cada uno se dice 2 veces engendró, una vez como hijo y una vez como padre. El esquema constante se interrumpe con José para abrirnos a la sorpresa de lo que acontece a través de María. Del primer patriarca, que es Abraham, no se dice quién lo engendró. Y el último, que es Jesús, no se dice ni quién lo engendra, ni a quién engendra por su parte. Él se hace alusión al misterio inicial del Padre y al final del Hijo. La deportación a Babilonia tiene una relevancia particular, así como también el mencionar a los hermanos. Jesús vino a reconstruir la fraternidad destruida y dispersa en el exilio. Impacta además la inclusión de 4 mujeres, anticipo de la quinta, que es María, de quien se hablará en el relato siguiente. La repetición obsesiva del verbo engendró, con la única variante de los nombres, provoca una tensión, casi la espera de la novedad prometida en el primer versículo, que interrumpa la cadena y le dé sentido al conjunto. Eso acontece en Jesús, que es presentado como el ápice. Hermanos, las generaciones desde Abraham hasta Jesús son 3 veces 14, es decir, 6 veces 7. Con él, el primogénito de una numerosa lista de hermanos, según Romanos 8. La historia de la promesa
alcanza 7 veces 7, es decir, la perfección. Para nosotros, esta lista interminable de nombres puede resultar árida, pero cada persona es un rostro único e irrepetible, un juego de pasiones y de acciones, con un extraño destino de libertad. Cada nombre tiene un valor absoluto, como el nombre del cual viene y hacia el cual va. Puede ser desconocido para nosotros, pero siempre vive en la memoria de Dios y late en las venas del descendiente. El hombre hace la historia y la historia hace al hombre. El nombre, que es relación con el otro y con los otros, nunca se pierde. En el comienzo se nombra a David y a Abraham, depositarios de las promesas. Todas las generaciones están bajo el signo de una bendición divina particular. La historia deja de ser el retorno eterno de lo idéntico. La serpiente que se muerde la cola, Cronos que devora a sus hijos. A partir del dominio trágico del destino, se transforma y llega a ser diálogo entre el hombre y Dios, con un principio, un desarrollo y un final. La palabra que se intercambia entre los dos hace nacer una novedad que constituye el sentido de la creación, el don recíproco de sí mismo entre el creador y la criatura. Hermanos, los acontecimientos humanos se transforman en historias de la salvación, realización de Dios en el hombre y del hombre en Dios. Drama en la cual los dos son protagonistas y el resto es el escenario interesado, que asiste a la decisión del propio destino. En estos primeros versículos se muestra la pertenencia de Jesús a la carne de Israel. El Señor se desposa con ella, tal como ella es, con su gloria y sus miserias, haciendo pasar a través de ella el camino de la salvación. Jesucristo, cumplimiento de la historia de Israel, es el Hijo de Dios que, al asumir la carne de pecado, realiza la salvación de toda carne. La carne es el eje de la salvación. Lo que no es asumido no es redimido. Son las dos afirmaciones de la Iglesia antigua que fundamentan toda teología cristiana. La Iglesia tiene en Israel su raíz santa y en su Hijo el fruto que contiene toda bendición. Y el versículo 1 dice, libro de la generación. Hermanos, Mateo está escribiendo un libro, como los del Antiguo Testamento, que narra la génesis del mundo nuevo. Este libro es el Evangelio, que recuerda y narra la historia de Jesús. Jesús significa Dios salva. Salvará al pueblo de sus pecados. El nombre indica la identidad de una persona en su vocación,
y en sumisión. Dice cómo es llamado por otros y cómo interacciona con ellos. Cristo en griego significa ungido, como Mesías en hebreo. Es el rey que era consagrado con la unción. Cuando Israel querría tener un rey para ser como todos los otros pueblos, eso desagradó al Señor en 1 Samuel capítulo 8. Es constante la crítica de los profetas contra la monarquía en Jueces capítulo 9. Recuerdan que el único rey es Dios y no existe ningún Dios ni rey sobre la tierra que lo represente. No debe hacerse ninguna imagen de él ni del hombre, porque la única imagen de Dios es el hombre libre, su hijo que escucha su palabra. De casi todos los reyes se dice en la Biblia, obró peor que todos sus padres. Paralelamente a la crítica antimonárquica, existe la espera del rey prometido por Dios, el Mesías, que habría de liberar al pueblo de toda esclavitud y opresión, como está en 2 Samuel, capítulo 7. Y la escritura dice, hijo de David. Hermanos, como hijo de David, Cristo es el esperado. Pero Israel no produce ni posee a su Mesías. Viene de él, pero es también para él un don. Hijo de Abraham, dice la escritura. Como hijo de Abraham, Cristo es también el don inesperado para todas las gentes. Abraham, pagano y primer depositario de la promesa, es aquel en quien serán bendecidos todo hijo de Adán, como está en Génesis capítulo 12. Abraham es la contrafigura de Adán. El uno, por su desobediencia, condujo a la humanidad del jardín al desierto y al diluvio. El otro, por su obediencia, es destinatario de la promesa de una tierra y de una descendencia. La genealogía que sigue está iluminada por la doble promesa de David y de Abraham. Es la espera inquieta de un cumplimiento. Y el versículo 2 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Son los tres padres de Israel. Faltan las cuatro madres, que son Sara, Rebeca, Lía y Raquel. Todas ellas estériles, excepto Lía, la no deseada. Son sustituidas por cuatro extranjeras que entran felizmente en la historia de Israel. Prototipo de toda historia, porque 4 es el número de la totalidad que establece parentesco con Israel y con su salvación. Y el versículo 3 dice, Tamar, ella es una aramea. Al fingirse prostituta, obligó a su suegro Judá a dejarla embarazada. A ella, que era viuda y no tenía descendencia. El primer marido, era odioso a los ojos del Señor.
El segundo, Onán, cometió una acción que desagradó al Señor. Ambos murieron. Y Judá, en lugar de darle el tercer hijo, la despachó por miedo de que también éste muriera. En Génesis capítulo 38. La historia de la salvación se entrelaza con los frutos, con los lutos, las maldades y las astucias del hombre. Ningún acontecimiento, aunque oscuro y complicado, es extraño a la sangre del Mesías. Dios no es reacio. Ama a esta humanidad, no a una mejor, porque es suya. Y el versículo 5 dice, Rahab, ella también es pagana, cananea, prostituta de Jericó, y hospedó a los exploradores clandestinos de la tierra prometida en Josué capítulo 2. Entra en la historia de Israel como la primera de esa tierra que es salvada. Las prostitutas no proceden en el reino, nos proceden en el reino. Y el versículo 5 sigue diciendo Ruth, que es una extranjera, moabita, aunque es joven y viuda, deja su casa para compartir la suerte de su suegra hebrea. El libro de Ruth narra su historia, llena de espíritu universalista y de confianza en la providencia de Dios. Y el versículo 6 dice, la que fue mujer de Urías. Urías es un general hitita del rey David. Este lo hizo matar por cuanto codiciaba a su esposa en 2 Samuel capítulo 11. Es la historia deplorable de un adulterio con homicidio, consumado con disimulo, traición, cobardía y toda suerte de engaños contra un súbdito fiel hasta el final. Hermanos, la acción divina pasa a través del juego de la historia tal como está, extraña y perversa, repleta de engaños, lujurias, incestos, prostituciones, deslealtades, mentiras, adulterios y homicidios. La primera serie de nombres parte de Abraham, que cree en la promesa, y se cierra con David, al cual fue prometido el Mesías, pasando a través de la esclavitud y la liberación de Egipto, el ingreso en la tierra prometida y su toma de posesión. Es la época de oro de la historia del pueblo de Dios. Y el versículo 11 nos dice, habla de la deportación de Babilonia. La segunda serie de 14 generaciones, todas de reyes, quienes por lo general fueron infieles a la alianza, se cierra con el desarraigo de la tierra. Es una historia de poderosos y de prepotentes, sordos ante la denuncia de los profetas. De allí el exilio, la dispersión de los hijos que no han vivido la fraternidad. Y el versículo 16 nos dice, José, el esposo de María.
Hermanos, José, el esposo de María, no engendra a Jesús. Al Hijo hay que acogerlo. Es el don que el Padre le entrega a través de María. Aquí, la generación cuyo sujeto es totalmente masculino se interrumpe para dar lugar al femenino y a la posibilidad de lo divino. La actitud de José, el último anillo de la genealogía, es la de todos. No da el origen al hijo de la promesa, sino que se abre para recibirlo de su esposa, como lo veremos en el trozo siguiente. De la que nació Jesús. Jesús es engendrado. Se subraya que es engendrado a través de María. Y el que engendra es el mismo Dios. La actitud del hombre es la de esperar la acción de Dios. No puede ser de otro modo, porque toda generación parte de Él y lleva hacia Él. De lo contrario, sería una cadena monótona de nombres destinados al vacío de la nada. Jesús, dice la Escritura, cada nombre de la lista se menciona como engendrado y como engendrante. Recibe del progenitor su identidad que transmite al Hijo, enriquecida con la propia. Solo de Abraham y de Jesús, el primero y el último de la serie, no se dice respectivamente quién lo engendra y a quién engendra. El primero, que por motivo de su fe abandona a su padre y a su tierra, tiene como padre a Dios. El último, que es el Hijo unigénito, creado como hombre e increado como Dios, realiza toda paternidad y encierra toda filiación. El engendrar está abierto hacia atrás y hacia adelante al misterio de Dios. María es el seno que lo acoge. Y el versículo 17 dice, así que el total de las generaciones, etc. Hermanos, Jesús es la plenitud de la vida. Es la razón de ser de cada generación. El autor presenta la historia en 3 series de 14 generaciones cada una. Unos paralelos rabínicos pueden hacer suponer que se compara la historia de Israel con la de la luna, testigo en el cielo de la propia infidelidad que siempre la hace desaparecer, y de la fidelidad de Dios, el sol que siempre la reaviva, como está en el Salmo 89, con 2 hemiciclos de 14 días, al igual que la luna. Así también el pueblo nacido de la fe de Abraham crece en su pleno resplandor hasta David, cuando él comete el primer homicidio para decrecer hasta desaparecer en el exilio y volver a encontrar su plenitud definitiva en Cristo, que es el punto de llegada, la conclusión prevista y prometida por Dios. Además de esto, hermano que me escuchas,
3 veces 14 es igual a 6 veces 7. Y 7 es el número de Dios, la perfección. 6 es el del hombre, imperfecto y llamado a alcanzar su descanso en el número 7. La historia humana es solamente 6 veces 7, como perfección fallida y fracasada. Perfección fallida y fracasada. Se vuelve 7 veces 7, que es la perfección alcanzada con Jesús, el Hijo que da comienzo a la nueva generación de hermanos. El número indica racionalidad, orden. La historia no queda abandonada a la casualidad. Tiene su razón de ser y su finalidad propia, y ha de ser comprendida totalmente. Si uno observa bien, para completar el número indicado por Mateo, faltan 2 generaciones, una al comienzo y la otra al final. Solamente la generación perdida es completa, la del exilio. Ciertamente, no es un error en las cuentas. La genealogía, necesariamente inconclusa, apunta hacia los 2 nombres que faltan, que son el de Dios y el de cada uno de nosotros. Dios es por la fe el Padre de Abraham y cada uno de nosotros, al escoger a Jesús, llega a ser hijo de Dios, según Juan capítulo 1. La generación humana tiene como raíz al Padre y como fruto al Hijo. La historia es un himno a la vida, transmitida del Padre al Hijo, que recibe del Padre su paternidad y del Hijo su filiación. Y en la vida única, que es su amor recíproco, que es el Espíritu Santo. Hermanos, la aventura humana, como un marco cósmico, es la realización de la paternidad de Dios, que es todo en todos, como lo dice 1 Corintios capítulo 15. El cuerpo del Hijo, plenitud de aquel que se realiza enteramente en todas las cosas, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios capítulo 1. Pero leamos del versículo 18 al 25. Dice: la generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de que vivieran juntos, se encontró encinta por virtud del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciarla, decidió dejarla en secreto. Así lo tenía planeado, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en tomar contigo a María, tu mujer, pues lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá
y dará a luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Y sin haber tenido relaciones, María dio a luz a un hijo, al que puso por nombre Jesús. Y él dice en la Escritura: no temas tomar contigo a María, le dice el ángel a José. En efecto, de ella recibirá a Jesús, el Hijo engendrado por el Espíritu Santo, el Dios con nosotros. Hermanos, en este relato responde con claridad a las dos preguntas que abren el trozo anterior. ¿Quién es el padre de Jesús y cómo entra José en su parentesco? Cristo es el Hijo del Dios mismo, engendrado por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. José, prototipo de todo creyente, viene a ser su consanguíneo al depositarse con María. En él vemos las dudas y la resistencia del hombre a lo que es mucho más grande que él, aunque está hecho para eso. La fe en la palabra establece el parentesco entre Dios y nosotros. Mediante ella, como José, acogemos a aquel que tiene el poder de hacernos hijos, según Juan capítulo 1. Todo queda bajo nuestra responsabilidad, bajo nuestra capacidad de responder a la palabra de Dios. Esta es su ángel, que nos ofrece la posibilidad de acogerlo, de escucharlo y de responderle. El trozo anterior, hermano que me escuchas, dice el modo como Dios entra en la historia. Este dice cómo entramos nosotros en la suya. Él asume nuestra carne tal como ella es. Nosotros la asumimos a Él tal y como Él se ofrece en María. José es el descendiente de David, a quien Dios prometió el Mesías. Pero aquel que promete siempre se compromete a lo que promete es él mismo, y lo que promete es él mismo, que está comprometido en cada una de sus promesas. El Hijo de David será no solo el Mesías prometido, sino el mismo Señor que promete. El Hijo no nace de nosotros, viene del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu. José piensa en echarse atrás por discreción y por indignidad, pero el ángel lo anima para que reciba a la madre y al hijo. Debe darle el nombre a aquel que no es suyo, es otro, es el otro que espera su sí para ser su hijo. El Dios con él, aquel que lo salva a él y toda generación de la soledad del no ser. José es presentado de ahora en adelante como aquel que escucha y escucha la palabra. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios, engendrado en la eternidad por el Padre, en el Espíritu, y nacido en el tiempo de la carne
de María, por obra del mismo Espíritu Santo. La iglesia, como José, el soñador, realiza el sueño de Dios en silencio y en adoración. A través de la fe, acoge el don del Hijo. Y el versículo 18 dice, la generación de Jesucristo. Hermanos, la genealogía anterior es la de José. ¿Cómo llega a ser la misma de Jesús, que es hijo de Dios? Dios no puede ser hecho por el hombre. Solamente puede ser acogido. José, en hebreo, quiere decir Dios añada. Entre la generación del Hijo de Dios a través del acto de fe que acepta la añadidura de Dios. Don realizado en la Virgen María, la humilde hija de Sión. Él es figura de todo creyente que por ser demasiado grande para bastarse a sí mismo, se mantiene abierto a su misterio, y su misterio es el mismo Dios. Se puede esperar al Mesías infinidad de tiempo, pero inútilmente. En efecto, Él ya ha venido y espera solamente que haya uno dispuesto a recibirlo. El don ya ha llegado para Israel y para los paganos. Esta es la óptica de Mateo. La cuestión es cómo acogerlo. El relato está hecho para el lector, para que acontezca en él lo que aconteció a José. El ángel, para nosotros, es el mismo texto, que recuerda su experiencia para que sea también la nuestra. Y dice la Escritura, fue de esta manera. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Fue, es y será como se narra aquí. Su madre María estaba desposada. Cada hombre, como José, está desposado con María, madre del Hijo. Le corresponde a él acogerla, confiando en ella y en lo que le comunica la palabra acerca de ella. Al decirle sí a ella, le dice sí al don de Dios. Hermanos, María es la primera creyente. En ella la palabra se hizo carne. Quien se desposa con ella, acoge al Hijo que está en ella por el poder del Espíritu Santo y es engendrado por el Padre. Al entrar en comunión con ella, acepta al mismo Dios que a través de ella entró en la humanidad. No se puede acceder por vía ordinaria al Hijo fuera de la mediación histórica de quien ya lo ha acogido. Solamente allí, en el verdadero Israel, el creyente encuentra la carne del Señor y al Señor se entrega a toda la carne. Con José, como se ha dicho, que significa Dios añada, es el nombre secreto de todo hombre.
finito que desea a lo infinito. Aún más, hermano que me escuchas, al infinito, abierto a lo que lo trasciende y solo puede colmarlo. El creyente está hecho para esta añadidura divina. Nos has creado para ti y nuestro corazón está inquieto hasta cuando descanse en ti, nos dice este gran santo de la Iglesia Católica, San Agustín. Y la Escritura dice que antes que vivieran juntos, se subraya que José no tiene que ver con el nacimiento de Jesús. No lo ha engendrado él, sino el mismo Dios a través de María. José acoge al Hijo al acogerla a ella. Y dice que se encontró encinta. Lucas capítulo 1 narra la manera. Mateo dice sencillamente que se encontró encinta. Es la sorpresa más desconcertante y espléndida, humanamente no programable, que puede tener una criatura. Concebir al inconcebible, a su creador. Y dice que fue por obra del Espíritu Santo. Hermanos, Espíritu significa vida. Santo significa de Dios. La vida de Dios es el amor recíproco entre el Padre y el Hijo. María no es estéril como las matriarcas de Israel. Su virginidad, que es la incapacidad confesada de producir el don, es puro deseo de acogerlo. El deseo no produce nada, pero puede acogerlo todo. En ese vacío absoluto, que solo es capaz de contener el don absoluto como don. Y el versículo 19 dice que era un hombre justo y no quería. Hermanos, José sabe que el don no le corresponde. Por ello siente la tentación de retirarse. Todo justo, así como toda religión, justamente rehúsa el Evangelio porque no es objeto de mérito. Pero esa falsa humildad, rehusar a lo que nos corresponde por derecho, el amor nunca es merecido. De lo contrario, es un meretricio. Por eso, siempre es humilde, sabe que es inmerecido. Es don del otro. Y dice la Escritura que decidió dejarla en secreto. Hermanos, por respeto, no por sospecha, José decide dejar a María. Frente al misterio de Dios, se retira. Pero no quiere exponerla a un rechazo público, como si fuera adúltera. El versículo 20 dice, así lo tenía planeado. José no sabe qué hacer. No está satisfecho de su escapatoria. Rumía y duerme en su sueño inquieto. Y un ángel del Señor se le apareció en sueños. Cuando el hombre dice, ahora basta, Dios otorga sus dones, como está en el Salmo 127. En sueños se encontró con Jacob,
el patriarca fugitivo en Génesis capítulo 28, y alcanzó a Elías, el primer profeta, él también fugitivo, en Primera de Reyes capítulo 19. En el sueño de su hijo llegará hasta cada hombre que duerme. Los sueños interesan justamente a los psicólogos, una obra con base en lo que tiene adentro. En la vigilia uno se defiende, censurando lo que no se quiere. En cambio, en el sueño sale todo con libertad. El justo, que tiene el corazón puro, tiene los mismos sueños de Dios. Su palabra habla en el sueño de las otras palabras. Su ángel se revela en el silencio de la escucha. El peligro está en dar crédito a sueños con simples necesidades, o que son simples necesidades. Pero la palabra de Dios, si entra en el corazón, despierta en lo profundo ese sueño secreto, que es el mismo de Dios. Y el ángel le dice: José, hijo de David, el heredero de la promesa, es llamado por la palabra a coger el don. Es un acto supremo de decisión y de libertad. Y el ángel le dice: no temas. Las primeras palabras del hombre a Dios son: tuve miedo, en Génesis capítulo 3. Por eso, no temas, es la primera palabra que el Señor le dirige al hombre cuando se manifiesta. El miedo, principio de toda fuga, es lo contrario de la fe. Y le dice el ángel: no tengas miedo tomar a María. María es medianera de todo don de Dios. En estos primeros 2 capítulos, el Hijo siempre es presentado con su madre. Quien rechaza a la madre, rechaza al Hijo. La primera herejía, siempre constante, es el docetismo, que considera irrelevante la mediación histórica. Separar a Jesús de María, de Israel, de la iglesia, de los hermanos, es rechazar su carne. Salvación de toda carne. El cristianismo se convierte en ideología, se convierte en una gnosis que no tiene nada que ver con Cristo crucificado. Revelación de Dios y liberación del hombre. Quien dice: Cristo sí, pero Israel no. Cristo sí, pero la iglesia no. Cristo sí y mundo no. Rechaza al mismo Cristo que se mezcló en un destino único con Israel, la iglesia y el mundo. La historia no es algo pasado. Ya no existe. Es como las raíces del árbol, le suministran linfa y le permiten elevarse hacia el cielo sin caerse al primer viento. Y dice que la Escritura dice: lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y eso, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce, confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas,
como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hasta el próximo segmento. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.